Hola Leo, este es tu horóscopo, tu pronóstico para el mes de abril de 2022. Seas Leo hombre o Leo mujer. Bien. Bien, primera lectura, Leo. Hay una situación del pasado que querés remediar, ¿eh? Que querés poner en equilibrio, querés remediar. Hay algo que te está quitando la paz y no vas a ser muy delicado, como que hay algo que decís, bueno, esto lo tengo que solucionar, tengo que traer equilibrio a esta situación. Y el camino que tomás es el de la agresividad. ¿Mm? Como diciendo, bueno, ya intenté por las buenas, tengo que remediar esta situación, lo voy a hacer por las malas. ¿Mm? Bien. De vuelta, es exactamente la misma lectura. Hay algo que te bloquea, Leo, hay algo que te bloquea, que te genera impotencia, te genera incertidumbre y como que reaccionás de manera agresiva a esa situación. ¿Mm? Bien, en abril, Leo, hay una persona del signo Libra que quiere, que quiere sacar provecho de vos. ¿Eh? Es como que se está, y vos, Leo, es como que la dejás, le das libertad de acción. Hay una persona del signo Libra que busca de alguna manera sacar provecho, toma decisiones arriesgadas y vos es como que no te diste cuenta que esta persona del Libra quiere sacar provecho, pero vos no te interponés a esta persona. Es como que lo dejás hacer. ¿Eh? Eh, la carta de la justicia, lo dejás hacer porque sabés que la carta de la justicia, causa y efecto, el que las hace las paga. Por eso lo dejas hacer. Por eso no interferís en esta persona que quiere sacar provecho de una determinada situación. Como que vos decís, bueno, el que las hace las paga. Más adelante va a tener que pagar, incluso en la justicia, por esta actitud. Bien, de vuelta Leo, hay una persona que tiene una actitud rebelde y es como que quiere alejarse de vos. El divorcio, el abandono, y vos no haces absolutamente nada, Leo. La dejás que se vaya esta persona. Hay una persona de tu entorno que se quiere, con una actitud rebelde, se quiere alejar de vos.
la libertad de acción. Y vos le decís, bueno, si te querés ir, andate. ¿Mm? Bien. Bien. Hay una situación de debilidad, de vulnerabilidad económica, un cambio bastante profundo en cuanto a tu economía, ¿eh? Que te va a resultar bastante difícil, Leo, adaptarte. Puede ser una situación de debilidad dentro de tu hogar, la casa invertida, debilidad económica. Es un cambio profundo en cuanto a tu economía y te cuesta adaptarte. Bien, después algunos Leo, ya sea hombre o mujer, van a estar empezando una nueva relación, ¿eh? Con una persona más joven. Falta de claridad, falso afecto, la niña, la irresponsabilidad. Puede ser un amante, tanto para Leo hombre como para Leo mujer. Pueden estar iniciando una relación informal, con una persona más joven. Bien, Leo, acá estás, a ver, estás batallando por una causa justa en tu hogar, en un hogar complicado, y puede que no utilices, eh, no se habla de violencia, de deshonor, por ahí no utilices los mejores métodos. Batallás por una causa justa dentro de tu hogar está complicado por alguna cuestión y puede que tus modos o tu forma de actuar no sean los más civilizados, por decirlo de alguna manera. Hay una persona, fíjate, el deshonor, de vuelta, trata de sacar provecho económico de vos, pero después es como que la situación se arregla, se restaura. ¿Eh? Fíjate, el incumplimiento, sacar provecho, cuestiones económicas, pero después la situación como que se ordena, se restaura, llega al equilibrio. ¿Mm? Acá hay una persona del signo Sagitario, la templanza. eh, a ver, esta persona te genera bastante malestar, la escoba y el látigo. Esta persona de Sagitario o se aleja de vos en un cambio muy rotundo, muy radical de actitud, se aleja de vos causando gran enojo o, o con esta persona de Sagitario te terminás peleando muy fuerte y bueno, y se aleja de vos. ¿Mm? Bien. Parece que en abril, Leo, eh, está muy aspectado la pelea, el conflicto, ¿eh? Fíjate, la pelea, la libertad de acción,
Falta de claridad, bloqueo, sí. En abril está muy aspectado a que entres en discusiones, en peleas, en situaciones que te ponen mal. Bien. En abril leo, si por ahí te ponía mal, una pérdida de dinero. El bloqueo, la pérdida de dinero. Es como que eso lo solucionás. O sea, hay un dinero, una situación económica en la cual perdés. Hay una situación de pérdida económica. Eso te pone mal. Esta situación la solucionás. Pero después, ¿qué pasa? Que nuevamente la frivolidad. Entras a gastar en alguna otra cosa, tal vez eh, en otro gasto frivolidad, en otro gasto que no es necesario. ¿Mm? Bien, Leo. Impotencia. Acá hay una persona joven que se distancia de vos. Puede ser un hijo, puede ser un amante. La impotencia y una persona joven que se distancia de vos, dejándote en una situación bastante incierta. No sabes si esta persona se aleja para siempre o qué va a pasar con esta situación. Bien, aparece una persona, 7 de espadas, caballo de espadas, aparece una persona de Géminis, Libra o Acuario. Esta persona tiene un problema con dinero. ¿Mm? Esta persona es eh, muy errática, en su actitud, tiene un problema con dinero y es bastante inestable y es como que, de alguna manera, la, la inestabilidad de esta persona y la actitud incierta que tiene por cómo se maneja con el dinero, a vos te está afectando, Leo. ¿Eh? ¿Te afecta de alguna manera esta persona de Géminis, Libra o Acuario por su actitud inestable e incierta en relación al dinero, a la relación que esta persona tiene con el dinero? Es un hombre. Es un hombre que tiene una actitud muy errática, muy incierta en relación al dinero y te está afectando en abril a vos de lleno, Leo. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.